Um, Hola, ¿se me escucha? Yo creo que sí. Pues, a ver, dejen configurar unas cosas. Pues bienvenidos a otro capítulo más. Um, este es el tercer capítulo de la galería. Mi nombre es Ángel Paredes y, como siempre, hay tres secciones en esto. Que es, primero se habla sobre um, temas académicos, luego, luego temas de noticias y así, y luego noticias en general de la sociedad, y luego después temas um, personales, que creo que hoy no hay mucho, solo platicar sobre música, y ni siquiera tanta. Normalmente, bueno, en el capítulo anterior de de esta cosa, eh, así voy a iniciar así de rápido y ya porque casi no tengo tiempo para hacer esto. Decía que en la cosa anterior, en la galería anterior, yo hablé bastante sobre los proyectos de investigación de mis compañeros de clase y fue interesante porque muchos de mis comentarios, porque yo los tuve y mientras los tenía los escribía, eh, algunos fueron apoyados por el propio maestro, mientras ahorita ya que estamos terminando, creo que ya terminamos todos de presentar nuestro tema de investigación. Hay algunos ajustes, pero prácticamente todos. Y muchos de mis comentarios fueron acertados y pues no sé, vemos cómo avanza porque parece que va bien todo. Parece que le estoy agarrando la onda a esta cosa de hacer un proyecto de investigación. Luego avanzamos a... porque se han cumplido dos puntos importantes del proyecto de investigación al final tesis, que es el... mm, primero, el tema general de investigación. Eso ya todos lo tienen definido. Y luego el tema específico en donde uno se quiere enfocar. Ya están prácticamente también todos definidos. Algunos detallitos de algunos, pero prácticamente ya todos estamos listos. El siguiente paso es el planteamiento del problema. Que dentro del planteamiento del problema hay muchas cosas a considerar para... medio comenzó en la oreja. Dentro del planteamiento del problema hay muchas cosas a considerar para que, pues para hacerlo. Entonces, leímos algunos manuales, discutimos ahí con el maestro, dudas y todo sobre cómo se realiza un planteamiento del problema y es prácticamente... Y eso sí no lo abrí aquí, es que me hago apuntes a veces para esto. Aquí lo tengo. Nos pidió investigar y obviamente lo íbamos a ver en clase, pero pues igualmente no está de más investigar. Mm, el tamaño de nuestro planteamiento del problema va a ser aproximadamente unas de 3 a 4 cuartillas. Es lo que pues espera con el trabajo. Y sí, tiene algunos motivos por los cuales sean 13 o 4 cuartillas, porque... Y antes, bueno, antes de explicar eso, voy a explicar cómo se redacta un planteamiento del problema. Y tiene que ver, básicamente, así como yo lo dibujé en mi cabeza, es una pirámide invertida, o algo así. Lo dibujé en la cámara. Donde la parte de arriba, la base, por decirlo de alguna manera, es de lo general a lo particular en argumentación. Por ejemplo, hay varios niveles, hay que imaginar así en nuestra cabeza, tipo una pirámide con niveles, y en el nivel primero, o sea, y lo digo que es invertido porque pues uno va escribiendo de arriba a abajo, por eso yo lo veo así como una pirámide invertida. En el nivel principal, el primero, es establecer un contexto mundial en el cual pues vamos a hablar de conceptos, generalidades, teorías,
lo que querramos, pero sobre nuestro tema de investigación general en el mundo, así, o internacional o global en ese sentido. Y establecer pues un citado, bueno, no un citado, sino fuentes, referenciar fuentes que tengan validez académica dentro de pues nuestra argumentación del porqué del tema, de por qué el tema en general, si es un tema estudiado por otros, si es un tema estudiado por organizaciones, lo que sea. Imagino yo que una cuartilla para ese nivel de la pirámide, que es de un contexto global, fuentes, tu argumentación, lo conectas todo muy inteligentemente. De eso hablaré tal vez en el siguiente episodio, sobre cómo escribir tal cual eso. Después de terminar con el primer nivel, nos tenemos que pasar al nivel regional, que sería otra cuartilla. Así yo lo voy a hacer, así que ni modo. El nivel regional, que sería prácticamente tipo Asia, Norteamérica, Sudamérica, Medio Oriente, ese tipo de regiones. En mi caso pues sería Centroamérica, Latinoamérica. México es parte de Latinoamérica, sí, ¿no? Yo creo que sí. Sí, sí es parte de Latinoamérica, sin duda. Voy a mover esto así. Sí. Y voy a mover esto. Es que tengo aquí apuntes y me pierdo. Así. Ok. Después del nivel regional, con las mismas características que antes había dicho, referencias académicas o referencias que estén dentro de estándares académicos, organizaciones gubernamentales, asociaciones civiles con alcance, pues aún con un alcance muy grande, y así, pero referenciando conectando nuestras ideas, argumentándolas y poniéndoles un sustento científico. Después del nivel regional, pues viene el nivel nacional, México, y nivel local, ya sería pues el estado tipo Nuevo León, Monterrey, Nuevo León o algo así. Y aquí tengo el apunte que acabo de decir, aproximadamente una cuartilla por nivel de la pirámide. Las fuentes tienen que ser confiables, tienen que ser fuentes, no así las mejores fuentes del mundo, pero tienen que ser fuentes verificables, fuentes en las cuales podemos pues encontrar. Tenemos que hablar dentro del planteamiento del problema, tenemos que hablar sobre así los cambios, la evolución, los efectos y así del problema de investigación, del tema de investigación. Podemos hablar pues en sí de los conceptos que vienen, de los que vamos a tratar, la población a la que afecta nuestro problema y cómo es que afecta esta situación a esta población, el contexto en el cual se ubica nuestro problema. Dependiendo de cada nivel se responden esas preguntas, o al menos dependiendo del estilo de redacción del cual tengamos, etc. Y es importante que leamos para poder hilar ideas de una manera inteligente, no solo ahí escupir verborrea de cosas raras, no solo hacer una redacción normal, como quiero hablar de este tema y en el mundo se ha hablado de esto y pues realmente en Latinoamérica no se ha tratado mucho, pero en México hay programas y más específicamente el gobernador de mi estado ha apoyado con inversión de estas cosas y es un problema el cual se ha elaborado, se ha tratado y hay proyectos sociales de los cuales se están haciendo muchas convocatorias y etcétera. Así ese nivel de lo general del mundo a tu ciudad, a tu estado, bueno, en tu ciudad preferentemente, y a una zona de tu ciudad preferentemente, y etcétera. Así es. Acabo de resumir como 2 clases en 10 minutos. Obviamente hay muchos más detalles, pero básicamente es así para que sea lo más procesable posible. Primero es el tema, bueno, al menos en la elaboración del proyecto, así vamos. Tema específico y problematizar esta situación. Y es lo que aún no redacto mi tema de investigación, que eso es lo que va después, porque durante estos 2 capítulos anteriores he hablado de los temas de investigación de mis compañeros y los he criticado, así como si yo no tuviera que hacerlo, pero obviamente yo también lo he estado haciendo en el camino.
Y pues en este capítulo voy a hablar sobre mi tema de investigación, que pues obviamente lo he ido trabajando y aquí lo tengo. Pero antes de eso, voy a seguir hablando del tema de investigación, porque dentro del problema, dentro del tema, eh, situación específica y el planteamiento, dentro del planteamiento hay muchas cosas que se tienen que considerar, como el citado, que tiene que estar de una forma muy específica dependiendo de el citado que quieres hacer o la argumentación que quieres hacer. Y son detalles que vienen en manuales, tipo, si son más de 40 palabras es así, si es menos de 40 palabras es así, si es solo una idea pues puedes parafrasear y solo poner el nombre del señor, pero si quieres sacar una idea tal cual así, directo, pues ya es una forma también distinta. Si son muchos autores se hace de esta forma, si es un citado de otro citado se hace de esta forma. Son muchos detalles fastidiosos que pues se tienen que hacer, es parte del proceso de realizar un documento académico y que pues se tiene que sufrir, yo lo diría así, sufrir, porque realmente no siento que haya una buena preparación académica porque pues ya estoy a finales de mi carrera, de mi licenciatura, y siento que no tuve el seguimiento, la constante evaluación de estas metodologías de investigación documental, de investigación en general. Solo se vio al principio de semestre y fue como en línea, y realmente esa materia en general se aplica en línea. Pocas personas he conocido que la tomaron en presencial o de alguna forma más. No sé cómo explicar eso. Mi situación no representa lo que todos vivieron, pero realmente en mi experiencia particular no tengo la suficiente experiencia y yo lo veo como formalidades, algo que no disfruto, pero se tiene que hacer para que pues rendirle tributo, crédito o lo que sea de quienes en algún momento leímos, aprendimos o nos inspiramos, o ya en esto referenciar tal cual. No sé cómo conectar esta idea con lo que voy a decir justo ahora, pero bueno. La pregunta de investigación. Hay muchos tipos de preguntas dependiendo del tema de investigación, del problema de investigación tal cual. Y yo tuve muchos problemas con esto porque no entendía lo de la variable independiente, la variable dependiente, cuál es la diferencia entre una pregunta específica. Quién sabe por qué me pareció muy difícil, pero me pareció difícil. Y lo externé en clase y el profe, no tienes que, si tienes dudas pregunta. Yo, pues por eso estoy aquí, estoy preguntando, que no lo entiendo, y expuse qué es lo que yo creía y me dijo, no es exactamente así, pero vas por el buen camino. Y yo, ok, entonces voy a seguir leyendo o poniendo más atención de lo que están diciendo. Y sí, aún creo que no lo tengo claro porque estamos recibiendo mientras exponíamos nuestra pregunta de investigación, el maestro pues nos daba asesoría de tipo, ok, puedes mover esto aquí, puedes mover esto acá y así. Y cuando yo presenté mi pregunta de investigación y yo propuse mis variables dentro de la propia pregunta o dentro del tema de investigación, de las cuales pues voy a basar muchas otras cosas y eso pues vendrá después. Realmente solo dije tal vez esto, pero no hubo un raciocinio tan profundo sobre por qué fue eso. Y el profe me dijo, no, tal vez cambia esto y ya debería estar. Y yo, ok, ya, pero ¿qué significa? ¿Qué acaba de pasar? Y porque por ejemplo en otro tema de investigación, por ejemplo el que dije el capítulo anterior, que hablaba de la migración, que hablaba sobre el idioma en inglés, que hablaba sobre la deserción, cada uno tiene sus variables y sus explicaciones. Entonces yo necesitaba escuchar una explicación de por qué en mi tema de investigación había ciertas variables de qué tipo. Y ya cuando lo explicó, pues ya tuve alguna idea mayor sobre la situación de las variables y todo este pedo. Pero poco a poco. Tampoco aprendo a la primera. Me considero una persona bastante lenta en aprender, así que
pues es normal, creo yo, para mí. Las preguntas de investigación, la importancia de la pregunta dentro del planteamiento, dentro de una tesis, es de que se tienen que responder. O sea, pueden ser qué, por qué, cuáles, dónde, etcétera, pero se tienen que responder al final de toda la tesis. O sea, si tú dijiste ¿cuántas personas van a la escuela? Si al final de tu tesis no dices cuántas personas fueron a la escuela, no sirve de nada tu tesis. Tienes que reestructurar algunas cosas tanto en la exposición de resultados, puede ser solo la exposición de resultados, o ya de raíz, ya hasta ahorita al principio de todo este camino, planteamiento del problema. Y eso es un problema porque pues estás en el paso final y hasta ahorita te das cuenta de eso. Entonces es importante redactar preguntas realistas, porque si no las respondes prácticamente se te rechaza tu proyecto de investigación y echaste a perder mucho tiempo o desperdiciaste tiempo haciendo otras cosas en vez de revisar, ok, mi pregunta es realista y se puede hacer y se puede comprobar con lo que planeo hacer con mi investigación, etcétera. Hay diferentes tipos de preguntas y en lo que yo investigué había muchos tipos de preguntas: explorativo, descriptivo, correlacional, explicativa, muchos pedos. El profe no andó en eso, así que yo imagino que sobra por ahora. Y pues prácticamente eso fue todo. Revisión, corrección de algunos temas y preguntas de investigación. Mi tema de investigación. Aquí ya tengo. Cuando nosotros íbamos haciendo todos estos pasos, el profesor pues iba diciéndonos, ok, ya tienes luz verde, ok, tienes de tarea investigar esto para quedar de definir esta otra cosa, para saber si ya tienes tu tema de investigación, para ver si ya tienes tu situación más específica, o a ver si ya tienes ya tu pregunta. Como esta clase que acaba de pasar, se quedan pendientes algunos de la pregunta de investigación y pues aún hay tiempo, pero se quedan pendientes. Y aquí tengo anotadas las cosas que el profe ya me ha dado luz verde prácticamente. Y ya. Mi tema de investigación, mi proyecto de investigación, se va a tratar sobre la educación a distancia. Que este modelo educativo alternativo que, sorpresa, todos estamos usando ahorita. Todos los que estamos en clases. Ya sea desde universidad, preparatoria, secundaria, primaria. Sí o sí. En México, el modelo predominante es la educación a distancia. Al menos el ciclo pasado. Y al menos yo no voy a tener ningún problema, creo, porque yo lo había mencionado en el primer capítulo, de que para escoger un tema de investigación, pues hay que, bueno, no sé si lo dije en el primer capítulo o en el segundo, no importa. En algún momento lo dije y dije de que tu tema no tiene que estar atrapado en una realidad que puede cambiar y ya perdiste tu tema de investigación y ya. Mi tema yo lo gestioné para que no se quedara con ese riesgo de perderse en el tiempo o en la realidad, o de que eso ya no existe, ya no lo puedes investigar porque pues esa situación ya no se puede analizar tal cual. Entonces pues yo voy a estudiar las estrategias. Bueno, el tema general, el primer paso del proyecto de investigación es la educación a distancia, modelo educativo alternativo. Y como lo mencioné en el capítulo anterior, es una atmósfera que puede tener muchas burbujas de ideas, pero es de la misma atmósfera. Y pues puedo hablar sobre las tecnologías, sobre la preparación docente, sobre la preparación de los alumnos, sobre el sistema, sobre la burocracia, sobre la economía, sobre todas esas cosas relacionadas con la educación a distancia, todas esas burbujitas. La burbuja que yo escogí, por decirlo de alguna manera, sería las estrategias y medios de aprendizaje. Que es, bueno, eso ya es más detalle adelante, pero prácticamente es lo que quiero hablar es cuáles son los métodos, las estrategias y los medios de aprendizaje que se desarrollaron en esta situación específica. No de que, en esta situación que puede pasar o que puede continuar o cuáles, no, solo agarro esta realidad que ya pasó y analizo las estrategias, los métodos, los medios, cómo metieron todas estas cosas novedosas o lo que sea, o estas cosas, analizarlas en la educación a distancia. Porque, por ejemplo, no podemos enseñar de la misma manera a leer un niño de
un año, o de un año, de primer grado de primaria, en presencial que en WhatsApp. Porque, spoiler, muchos maestros de primaria usaban WhatsApp para las clases en línea, ni idea cómo le hacían, pero eso hacían y me da mucha curiosidad si realmente, no si realmente funcionaba, porque eso es un sesgo, pero ver cómo es que eso funcionaba, porque de que en mi opinión no funcionaba, pero de que siguió la realidad, así siguió. O sea, WhatsApp o papelitos o cartas a los padres o lo que sea, la realidad siguió, siguieron las evaluaciones, en ningún momento hubo un... En ningún momento se congeló el sistema, por decirlo de alguna manera, de manera oficial. De manera oficial, porque en la realidad sí se congelaron muchas cosas, pero bueno. Es lo que yo quiero analizar. Eso es mi tema de investigación, eso es de lo que va a tratar mi tesis. Cómo... Y lo menciono esto en específico por el COVID, porque yo quería hablar de COVID. Y le dije al profe antes de como las primeras 2 semanas de clases y que nos dijo qué dudas tienen sobre sus temas y así. Y yo dije, yo quiero hablar de COVID, sin duda, porque siento que lo único que yo puedo aportar es, como joven, como proyecto de investigación, es algo sobre COVID y mi carrera, las dos cosas juntas, porque vivo en esta realidad y no en 3 años las personas no van a hablar de COVID, ya no van a hablar de COVID, van a hablar de otras cosas. Desde mi punto de vista, tengo que hablar sobre esta realidad y, y pues es complicado. Bueno, no es complicado, bueno, puede ser complicado porque la información puede faltar y ya, spoiler también otra vez, ya lo he visto, ya he visto que falta información en general para mi investigación y prácticamente este apartado del podcast, este capítulo, esta parte de este capítulo es prácticamente hablar sobre las cosas que me he encontrado hasta ahorita sobre la tesis y pues he encontrado muchos problemas porque, por ejemplo, de una manera más específica, como lo dije, las estrategias, los métodos, los medios, las estrategias educativas que se implementaron en clases en línea. O sea, ¿cuáles? Y si realmente cumplían las necesidades educativas de los chicos. Y lo digo así porque... de los chicos de primaria, de nivel básico. O sea, aún no me decido si un grado en específico, seguramente me tenga que enfocar en un grado en específico, porque va a ser más sencillo. A trabajar, por ejemplo, solo con niños de tercer grado. Es que todos los grados son muy curiosos, porque los de sexto ya se van de la primaria, ya van a secundaria, y los de tercer grado ya tienen asentados a conocimientos básicos, y entonces tenían que explorarlos con nuevas tecnologías, pero de una forma muy diferente a como antes se hacía. Es muy curioso, cada grado tiene su cosita. Pero en general era eso, en primaria. Me quiero enfocar en primaria básicamente, no importa cualquier grado es interesante para mí, al menos hablando de esto. Pero el problema con todo esto es de que he estado realizando pues investigaciones documentales donde pues busco en internet, con compañeros, con documentos que nos han dado maestros y así. Y la mayoría de las situaciones donde se involucran las clases a distancia hablan de nivel media superior. O sea, hablan de universidades, de colegios, de preparatorias, de bachilleratos. Y yo, las primarias. Las primarias también, bueno, en específico en este periodo de confinamiento, pues también se confinaron más ellos, de hecho, están peleando más el confinamiento de los niños porque no encuentro información sobre las clases en línea de los niños. Tal vez, o sea, yo puedo acá inferir por qué no es así, pero de que estoy batallando para encontrar esa información, estoy batallando. Hace poco, porque hace poco leí una tesis, porque pues nos están pidiendo referencias antes de empezar a hablar del marco teórico, para ir amortiguando el
trabajo teórico de los siguientes niveles, pero X, eso no se habla ahorita, eso es para otra temporada. Durante mis investigaciones documentales he visto que hay muchas... No sé cómo explicarlo. Hablan de las estrategias, hablan de los conceptos, hablan de teóricos y así. Pero todos hablan de... Pues eso, de niveles altos. Y creo, tratando de realizar mi hipótesis ya aquí adelantado, creo que por eso los maestros de primaria y secundaria hacían sus clases a través de WhatsApp. Yo, ¿qué pedo? ¿Cómo? O sea, yo me pongo en esa situación de cómo hacer una clase. O sea, ahorita no sé qué edad tengas de quién me de, no sé qué edad tengas, pero imagínate pues volver a tus tiempos de primaria. No creo que un niño de primaria esté escuchando, pero bueno, imagínate volver a unas edades de primaria, que estás en tus clases de sexto grado, quinto grado, así, que tienes educación física, que llevas deportivo, que peleas llevar el deportivo, que tienes clase de artes, que sales al recreo, que se te olvidó el lonche, o que te robaron el lonche, o se te hizo mal el lonche, o estás esperando a tu mamá que te lo lleve, típica escuela mexicana. En esa realidad, ¿cómo moverla a distancia? Donde, no sé, no digo que sea imposible, pero realmente no tengo ninguna referencia yo profesional sobre las clases en línea, en primaria, pensando en todo esto que acabo de decir. Porque, por ejemplo, una clase en línea de una preparatoria, está bien, pues ya tienen sus capacitaciones, ya tienen sus paquetes, ya tienen más o menos una idea de que están estudiando, una autodisciplina, un nivel de autodisciplina mayor que cuando tenían 8 años, 12, 10, niños de 17, 18. Ya es diferente. Entonces, ¿cómo hablar con fundamento, con evidencia, algo del cual no encuentro algo? O sea, si tengo ahí, si he encontrado documentos oficiales donde se habla de los lineamientos oficiales para el desarrollo de una clase a nivel, obviamente esas cosas existen, pero en clases presenciales, y ni siquiera documentos tan nuevos. Entonces, no sé, es un problema que no sé si se va a solucionar en el futuro, no sé cómo lo voy a arreglar, y también tengo planeado pues pedirle un tiempo, unos minutos al profe para hablar de esto y decirle, tengo que investigar más a full, o leer, recomiéndeme algunos libros, o yo tengo que investigar más. Soy una persona bastante fastidiosa en encontrar información y siento que estoy investigando bien, pero pues a lo mejor no lo estoy haciendo bien o en los lugares correctos y así. Y si no, pues decirle qué puedo hacer, cambiar mi tema. O como no hay bases, al menos a mi alcance, de esta información que quiero, de esta situación que quiero investigar, significa que ya no lo tengo que investigar. No es más necesario que se realice la investigación. Cosas curiosas que estaba pensando mientras pues pasaban las clases. Ya un mes. Las clases se iniciaron el 1 de agosto prácticamente. Sí, ya va un mes y unos días, 10 días, 12 tal vez, de, de que he estado pensando en este tema, porque yo antes tenía otro tema, del cual pues ya no vale la pena hablar de él, pero respondía a una realidad, a un interés personal, y ahora pues ya no es tanto un interés personal, esta situación es lo que se necesita investigar, creo yo. No sé, cosas raras. Y pues bueno, esos son los primeros 2 pasos que ya he realizado en mi proyecto de investigación por ahora. Y obviamente pues me voy a enfocar en mi ciudad, en una escuela en específico, en un grado en específico, en... no sé si en unos chicos en específico, no creo, pero veremos. Aún no llego a esa parte del proyecto de investigación para determinar la población en la cual. Y ya.
una cosa que el profe últimamente ha dejado claro es de que él no nos va a decir nuestro tema, él no nos va a decir, no nos va a imponer nada, y creo que ya lo he mencionado antes. Nos corresponde a las personas que estamos hablando sobre pues algunos de deserción, algunos de migración, algunos de cualquier tema, nos corresponde planear globalmente todo esto. O sea, el profe no nos va a decir, oh, vas a hablar de deserción, pues puedes hablar de esto, ya está. Y es no, nos corresponde a nosotros decidir. Si el profe nos hace una recomendación, decir, no, no me gusta su recomendación, profe. Entiendo por qué la dice, porque lo que yo estoy diciendo pues no tiene sentido a lo mejor, pero ¿cómo lo podemos relacionar con lo que yo estoy diciendo? Y ya el profe pues expone de una manera profesional sobre la propuesta, sobre la controversia de ideas. Pero en realidad toda la decisión de todo es nosotros. Y ya. Y hay que tener bien en claro que, y estas son algunas cosas, unos comentarios que nos ha dicho el profe, es un producto académico de carácter científico. Hay que escribir, hay que redactar, hay que argumentar, hay que hacer todo de una manera profesional, académica, bien, ortografía, gramática, semántica, sintaxis, etcétera. Y pues eso. Mi tema hoy fue una clase en la cual pues yo hablé sobre mi pregunta de investigación que va dentro del mi pregunta de investigación que va dentro del tercer paso de este semestre, que es planteamiento del problema, problematización del problema o lo que sea. Hay muchas formas de llamarlo. Y pues ya como lo he dicho, clases en línea, clases a distancia, sus estrategias, etcétera, en la ciudad, en esta primaria, en este grado, en esta primaria, sí. Y la pregunta es, ¿cuál es la situación en la implementación de estrategias y medios de aprendizaje con relación pues a la educación a distancia a nivel básico en primaria X de tal estado? Puede sonar muy general, porque lo es. O sea, si es la pregunta exploratoria o descriptiva del problema es así, porque así se inicia, así de general, porque después vienen preguntas específicas que también se incluyen dentro del planteamiento del problema. Entonces es normal que la pregunta sea así. Prácticamente fue un copy-paste del problema de investigación, pero nada más es definir bien cómo voy a medir el resultado de mi investigación. Como lo dije hace rato, tengo que responder esta pregunta al final de investigación. Y si pongo fue muy buena la implementación, entonces son muchísimos, son cosas difíciles de responder, porque es como, ¿cómo puedes decir que algo es bueno? ¿Con qué lo vas a medir? Eso no es científico. Hablar de bueno, mucho, poquito, malo, esos muchismos no caben en una investigación científica académica. Entonces, como es una investigación es de carácter documental, informativa, expositiva, o sea, yo no voy a hacer experimentos, yo no voy a hacer esto, no, solo voy a investigar la información en el campo y la voy a exponer. Entonces, simplemente mi pregunta es, ¿cuál es la situación? O sea, ¿cuál fue la calidad? ¿Cuál fue la implementación? ¿Cuáles fueron los resultados de estas estrategias? ¿Cuáles fueron las estrategias resultantes de esta situación de las clases a distancia en esta realidad en específica que aún vivimos, pero que dentro de el calendario escolar de la SEP pues ya pasó? No sé, aún no pasa, pero bueno, voy a enfocarme en el periodo Aprende en Casa, creo que se llamaba, sí, Aprende en Casa 1 y 2, que era pues prácticamente el ciclo entero. Voy a enfocarme en esos dos porque según la SEP ya pueden volver, ya no existe un Aprende en Casa 3, ya es estrategia de retorno a las aulas, ya es volver, ya es, olvídense del Aprende en Casa, por ahora, es por ahora. No sé si es bueno decir eso, pero bueno.
¿Cuáles fueron las estrategias que se desarrollaron? ¿Cuál fue la situación? Por ahí va. Obviamente mis preguntas específicas ya son cuáles fueron las estrategias para las personas con aprendizajes múltiples, cuáles fueron las estrategias para personas con discapacidad, cuáles fueron las estrategias. Las que yo quiera puedo ahí ponerlas, pero las tengo que responder, es lo importante. Entonces tampoco puedo poner 30 preguntas, podría, pero algunas serían redundantes o aburridas o lo que sea. Entonces quiero que sean preguntas que aún no las tengo. Quiero que sean preguntas que se respondan tampoco por sí solas, pero que aporten, que no solo sean de relleno y así. Quiero que aporten algo, pero que tampoco me quiten mucho tiempo de responderlas, que vayan como plantar un árbol. El tronco es lo que quiero investigar, pero hay algunas ramitas que están junto al árbol, pero son unas ramitas, entonces quiero pues también. No quiero que sean las grandes ramotas, solo quiero que sean unas ramitas para detallar muy bien la situación. Y pues eso prácticamente es lo que va hasta ahora sobre este proyecto de investigación, esta aventura, la tesis. Uf, y pues es pesado, diría. Diría que realmente físicamente no lo es. Pero pues como todo es más, uno está cansado mentalmente, por decirlo así, porque tratando de recordar momentos presenciales, agua porque si no me muero. Cuando uno tenía clases presenciales, y es importante porque también estas ideas que pienso son importantes para mi propia investigación, y es dentro de las clases presenciales, dentro de la actividad social presencial, dentro del movimiento social, la movilidad y todo eso, hay ambientes de aprendizaje, hay estrategias de aprendizaje, hay hablando filosóficamente, aprendemos todo el tiempo. Entonces, esta situación donde los niños, donde los adolescentes, donde adultos, jóvenes adultos, están en clases a distancia, nos obliga a generar nuevas formas de aprender, para bien o para mal, pero de que aprendemos de otra forma y algunos ni aprenden, porque según lo que he leído de las teorías, las clases a distancia realmente son la evolución de la realidad educativa, porque tenemos de una forma tan comprimida y tan eficiente y tan eficaz de audio, de video, de interactividad, y es como, pues teóricamente sí, pero no somos robots, no buscamos la mayor eficiencia en la mayor eficiencia en las herramientas o lo que sea. Somos humanos, personas, buscamos conocimiento, y conocimiento no realmente significa información. Y es importante porque por experiencia propia, y no digo que sea para todos, pero sí he aprendido cosas. Pero lo he aprendido de una forma distinta, sin duda, porque antes yo era mucho de escuchar en clases presenciales. En algún momento hice una transición de cuadernos, de escribir y así, ya está, me duele la mano de escribir, de tanto que ya lo pasé a computadora, y yo estaba escuchando atentamente la voz del maestro mientras procesaba en mis ideas y lo externaba en mi cuaderno digital, que era un Word. Así fue el inicio de mi carrera, de mi universidad. Y era así porque era sencillo, porque yo estaba ahí, porque veía al maestro que se reía y así, entonces no necesitaba, porque sentía esa clase tal cual. Y ahora en clases en línea hay tantos distractores que no puedo enfocarme solo en la voz del maestro. Tengo que forzarme
a ver el maestro, y no tanto forzarme a verlo, sino forzarme a tener mis sentidos en su clase. Porque ahorita estoy pensando en las luces, en las ventanas abiertas, en mi teléfono que de repente suena o vibra. Estoy pensando en tantas cosas que normalmente eran distractores y ahora tengo que evitar que sean así. Y esas son estrategias de aprendizaje, estrategias de autodisciplina, y la autodisciplina tiene que ver con la organización, y la organización con la gestión del tiempo, y el tiempo, todo un pedo ahí raro. Y es lo que quiero yo analizar, qué fue la situación de las escuelas primarias, en específico la implementación de tal vez de maestros. Es que aún no defino eso. Si quiero hablar con niños o si quiero hablar con maestros sobre cómo se sintieron en esta situación, y no tanto esa pregunta, solo lo estoy diciendo así. ¿Qué cambió en relación a al ambiente de aprendizaje, a los métodos de los que aprendes, ya no me acuerdo la tercera palabra que utilicé. Voy a revisar. Las estrategias de aprendizaje, porque memorizar. Antes lo hacíamos, un papelito, aquí tengo mi y pásamelo, ok, pero dímelo mientras yo lo estoy diciendo en voz alta. Esa cosa social de las clases en línea no necesariamente se perdió, pero sin duda cambió, porque literalmente tu compañero ahora está como a 10 kilómetros de ti y les da pena hablar porque hay ruido en su casa, violencia familiar y así. Todas esas situaciones se perdieron, etcétera. En lo personal, lo he intentado contrarrestar porque, pues, como personas tenemos que cambiar y evolucionar. Y esta situación nos ha obligado a buscar formas diferentes de socializar. Y pues las personas no están acostumbradas a cambiar. Les pesa cambiar. Y se nota. Y no es necesariamente criticable. Solo es así. Y es una situación interesante porque mi tema de investigación anterior pues respondía a ciertas vivencias, explicaciones de las cuales yo había tenido en el pasado y que había visto, que había vivido y que había visto y que me parecían relevantes y aún me parece muy relevante. Pero realmente el confinamiento, la pandemia, pues no solo cambió muchas cosas, sino mi perspectiva de prioridades o algo así. Entonces, pues, estos pensamientos tengo que organizarlos mejor para poder externarlos en entrevistas, para poder externarlos en cuestionarios, para poder externarlo en estadísticas, para poder buscar referencias y decir, ok, esto que estoy diciendo es una estupidez, solo sucede en mi región, o esto que digo es muy importante porque la UNESCO ha hablado sobre la salud emocional y es importante. Y sí lo tengo aquí, tengo un montón de apuntes aquí que veo los cuadernos digitales de mis compañeros y pues ahí apenas hay apuntes o fechas o lo que sea. Y los míos, que tengo una idea y la tengo ahí tachada y así. Yo sé mis ideas y están ahí y las tengo apuntadas porque tengo que apuntarlas, si no se me van a olvidar. Pero sí falta un orden, académico al menos. Para mí eso está ordenado, pero falta un orden para poder presentar un documento académico. Y pues eso. Fuera de eso, es lo único que quería hablar sobre justo en este capítulo sobre la tesis. Se acaba esta primera parte del audio y nos vamos a noticias. La noticia más importante de la semana que acaba de pasar, lo diré más la semana, más específico, la semana de el 5 al 11 de septiembre. Y empezamos con lo último que dije. 11 de septiembre, 20 años de esa fecha. Tal vez ahorita no suena así tan relevante, pero el 11 de septiembre, atentados, Estados Unidos, el World Trade Center, se hizo obviamente una cosa en Estados Unidos, un evento nacional, sin duda.
del cual se busca superar y es bastante es bastante consecuente con lo que ha estado pasando en Afganistán, porque el propósito de Estados Unidos en Afganistán era eso. Bueno, no específicamente eso, tal vez sí, pero es elucubrar. Se relaciona y es importante pues saberlo. Joe Biden recibía críticas de todo, de que si no desclasificas documentos no puedes hacer esto y así. Ninguna autoridad se lo decía, pero bueno. Pero pues simplemente es normal. Es normal que las personas tengan estas ideas de buscar responsables. Y no necesariamente son los presidentes o los extremistas o una religión o una sociedad o un país o lo que sea. Es difícil hablar de eso. Pero de que se recordó y fue tema nacional. 20 años de todo eso y aún hay secuelas de eso, pero pues eso. Se rindió tributo a las personas. Tengo aquí unos apuntes, se están cargando. Donde pues ahí van representantes de los diversos niveles de la jerarquía política de Estados Unidos. Y pues se recordaron a las víctimas, salen investigaciones recordando de los grises que hay dentro de toda esta situación. Y pues obviamente en la televisión americana pasaron las típicas películas en memoria autorizadas, bueno, no autorizadas tal cual, pero las más socialmente aceptadas sobre esta situación, hasta ahora. Y pues es una situación de la cual Estados Unidos tiene presente prácticamente a diario desde hace 20 años y que quieren superarla, quieren dejar el miedo, llamarlo miedo de alguna forma, si lo podemos llamar miedo, dejar la situación atrás, y eso fue resultado de Afganistán. Eso fue lo que está sucediendo en Afganistán. Y se ve ya... No quiero decir que hubo otra situación similar, porque nunca va a haber una situación igual en la historia. O sea, se repetirán las guerras, se repetirán conflictos, pero todos tendrán factores diferentes, todos serán en lugares diferentes, con personajes diferentes. Lo que importa de la historia es de que suceden una vez y nada más para unas solas personas específicas y nada más. Y pues eso. La segunda noticia es sorpresa. Al Qaeda difunde un video de pues el actual líder, en el cual pues hablan del 20 aniversario también de septiembre, y es como en serio. O sea, en serio los Estados Unidos responsabiliza a este grupo extremista y quieren jugarle al... no quiero expresar lo que estoy pensando, pero quieren jugarle con Estados Unidos. En serio. Bombas nucleares, espionaje masivo, CIA. No le muevan, por favor. No le muevan. Y de nuevo, no se va a repetir la situación tal cual, porque literalmente, o sea, si nos ponemos literales, ni siquiera son las mismas fechas. Pero de que se puede intentar algo similar, es una idea de que Estados Unidos ha tenido desde siempre. Bueno, no desde siempre, sino desde entonces hasta ahora. Y se la pueden jugar una vez, tal vez, con esa ideología política que tenía Estados Unidos de solo nos defendemos. Hasta ese momento. Y de ese momento para acá ha sido no vamos a esperar a defendernos, vamos a evitar tener que defendernos. Esa ha sido la postura política militar de Estados Unidos desde ese momento que pasó. Por favor, no le caliente los huevos a Estados Unidos. Por favor, porque por culpa de ese grupo extremista, tal vez de gente estúpida de ese grupo, o de un grupo religioso o lo que sea, por eso se la llevó todo el mundo. Literalmente todo el mundo se la llevó por
unas cuantas personas, una cuanta organización por unas ideas caducadas desde hace 2 siglos. Pero bueno, dejando ese tema, que espero que no me lo censuren. No creo que me lo van a censurar, pero bueno, digo, no, no soy nadie, literalmente. Pero bueno, cambiando de país, México. Dos cosas muy importantes, tanto que pasaron, tanto en la política como en la física. En la política, Vox y el PAN. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué está haciendo un partido político metiendo? Bueno, no fue el partido. Hay que detallar. No fue el partido. Fueron algunos senadores o diputados. Personas de una... Creo que fueron senadores del PAN que firmaron una carta de con el líder del partido Vox. No soy experto en política internacional. Algo le sé un poco a México. Algo ahí como más o menos. Menos internacional. Yo no le sé. Pero hablando en un contexto nacional que más o menos le agarro. ¿Qué está haciendo un partido de mi país hablando, o senadores de mi partido relacionándose con gente de otro país, con partidos de otro país, cuando ni siquiera tienes la tranquilidad moral política, por decirlo de alguna forma, de darte esos lujitos de lo voy a intentar? Igual no lo notan. Sí lo notan. En México la política es atacarte. Me miraste feo, te destruyo políticamente. Así es prácticamente la política actual mexicana. Y los partidos mexicanos que quieren sobrevivir actualmente no pueden darse el lujo de meter más variables a la ecuación. Sea quien sea un partido progresista, izquierdista, derechista, no puedes darte el lujo de eso. Y es una estupidez. Y desde la perspectiva general de la política mexicana, es un golpe a la actual oposición. Y pues, un momento. Sí, así. Es un golpe duro, pero pues es un fallo de muchos. Es un fallo de los muchos que tal vez vayan a suceder, porque pues son partidos políticos. ¿Qué más pueden hacer? Y dos situaciones importantes había dicho que habían pasado. La política esa, en la oposición específicamente. Tampoco fueron tan inteligentes el partido mayoritario en agarrarse a esta situación. No son muy listos, entonces realmente quienes los quemaron no fueron los políticos mayoritarios que representan el gobierno actual, sino los analistas y analistas políticos, económicos y intelectuales. Son los que les dieron una arrastrada, básicamente por arrastrados. Y ya. Sismo. Hubo un sismo el mismo día, el mismo mes, que hace 3 años. 3 años. 1, 2, 3, 4 años, no sé, hace pocos años. En septiembre, 7.1, creo que fue un poco menor. No voy a poner a investigar, pero fue fuerte. Obviamente hubo daños, obviamente hubo sacudidas, hubo problemas de electricidad por unos momentos. No fue tan grave como en ese momento, como hace 3 años, 4. Pero sucedió y cada vez suceden con más frecuencia. Al menos en la Ciudad de México. Siempre ha habido terremotos, pero en la Ciudad de México también zona altamente sensible a movimientos de la tierra. Eso pasó. Otro momento importante dentro de las noticias es la despenalización del aborto. No tan simple como eso, pero en la práctica sí. Al menos en algunos estados ya era legal, en algunos no, y así. La Suprema Corte de Justicia falló a favor de que no se penalice a esta práctica,
Y ya hubo unas controversias constitucionales con algunos estados, de los cuales se requiere que hagan algunas modificaciones para que se adapten a la Carta Magna, etc. Y ya, es un punto importante para la libertad en general, no tanto para el movimiento feminista, pero obviamente sí. Pero el punto importante aquí es, y lo hablaba con personas que conozco sobre esta situación, de que no es si estás a favor, en contra o no, que ya si hago esa pregunta, estoy a favor de del aborto. Es como, no, espera, déjalo. Es de que quienes tomen y voy a expresarme así, porque es como lo estoy pensando. Quienes quieran tomar esta mala decisión, estoy haciendo comillas, no se ve en el audio, no se ve en audio, pero en video sí. Estoy haciendo comillas. Quienes tomen esta mala decisión no sufran tanto, porque tomar la decisión ya requiere un sufrimiento personal de las mujeres, en tanto físico como mental, porque por muchas variables dentro de un embarazo existen, por ejemplo, voy a poner una situación hipotética. Soy una mujer de 14 años, bueno, no una mujer, una niña, una adolescente que fue violada y terminé embarazada. La decisión, la situación ya es delicada. Ahora, los padres pueden ir a la cárcel por buscar la manera de practicarle el aborto a esa niña, que ni la niña puede hacerse responsable, ni los padres tienen que hacerse responsable. Es una situación compleja de la cual se tiene que evitar porque humanidad, buscar los menos daños posible entre las personas. No es una mala decisión, no es una decisión incorrecta abortar. Y pues eso, que no vayan a la cárcel personas que quisieron no arruinarse la vida solo porque una ley dice que es ilegal. Hay muchas cosas que en el pasado eran legales y ahora no lo son. Hay cosas que en el pasado eran ilegales y ahora lo son. Las leyes no definen lo que es correcto o incorrecto, solo definen lo que la mayoría. Las leyes responden a necesidades sociales de orden. Y el aborto en el pasado, o la necesidad de esa ley, se pedía de que pues era algo malo. Por diferentes situaciones se veía como algo necesario dentro de la ley. Ahora ya no se pide, ya no se ve necesario, y es natural que las leyes cambien. Pues natural, no se van a quedar las mismas leyes para siempre. Hashtag Al Qaeda evoluciona. No sé, no, tampoco tiene mucho sentido, pero muchos grupos extremistas son extremistas porque no evolucionan. Hay muchas personas que no cambian, y eso es un problema. Y no es necesariamente malo si no cambian las personas, pero no me evites que yo cambie. No me fuerces el no cambio. Si yo quiero cambiar, déjame cambiar. Si de las 10 personas que estamos aquí, 8 de 10 quieren cambiar, no porque 2 no quieran, las otras 8 no van a cambiar. La situación es esa. El tiempo cambia, las leyes cambian y esta ley acaba de cambiar. Fin, no hay discusión por ahora sobre eso. Otro tema importante que sucedió en esta semana, que acaba de pasar, es que el Ejecutivo dio este paquete económico para el gasto público, su propuesta para el paquete económico, en el cual se habla de un gasto total que no es necesariamente pues todo lo que hace México, pero bueno, 7 billones 88.250 millones de ingresos totales. ¿Qué pedo? Es un chorro de dinero. Lo tuve que escribir porque ni siquiera lo podía pronunciar como venía tal cual. Pero bueno,
se habla sobre... Bueno, este paquete es muy... nos va a ir muy bien. Y no nos va a ir muy bien. Según profesionales, no yo, según gente que sabe, dice, no va a ir bien. Porque esto es la propuesta de Hacienda del gobierno. Y el gobierno nunca va a decirme, este gobierno menos va a decir que se equivoca. Y esas son proyecciones de Hacienda, parte del Ejecutivo. Y son muy optimistas y no. Profesionales de verdad, sin algún tipo de proseliteísmo, como sorpresa, Banco de México. Es como no puede existir una persona más imparcial que un banco. eh, dice que no, esto no va o no tan bueno como ellos dicen. En este proyecto, volviendo al proyecto, eh, se habla de Pemex, se habla de la deuda, se habla de proyectos sociales, se habla de proyecciones de recaudaciones de impuestos, se habla de muchas cosas, pero demasiado buenas para que sean verdad, o al menos hablando en estadística inferencial. Se espera que Pemex tenga ciertas cosas, se espera que la deuda no crezca o que no haya tanta inflación, se espera que los proyectos sociales, se espera que los impuestos... No, 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 es muy inocente crear un paquete económico así y no les va a faltar dinero, no van a tener dinero, pero bueno. Porque planean con las patas, o no planean, lo hacen con las patas, lo hacen al chilazo. Tanto que, por ejemplo, el aeropuerto Felipe Ángeles, creo que sí es el aeropuerto Felipe Ángeles. Sí, Felipe Ángeles. Se ha incrementado 2 veces el presupuesto, el monto original de lo cual se, ha, se había planeado. Y dicen que ahora sí ya no se va a rebasar lo que se está diciendo. ¿Quién te lo dice? Confíame en mí. Confía en mí. Y es como... No. Pero bueno. Eh, se habla de dentro de este paquete económico y resultados de Hacienda y así. Se hablan de unas cantidades de financiamiento para no sé qué, palabras ahí movidas, otras para allá y para acá. Deuda, más deuda todavía al país. Más o menos por un billón de pesos. Siguen diciendo que no contratan deuda, pero ahí está Hacienda contratando deuda, contratando financiamiento, contratando cosas, tratando de comprar los fondos estos del Fondo Monetario Internacional. Que estupideces, pero bueno, no es dinero tal cual, son... no es dinero, no me acuerdo cuál es el nombre, pero no es dinero y no se puede sacar y vamos a pagar deuda con eso. Que aunque se pudiera, es una estupidez. Para el nivel de deuda que tenemos, es una estupidez lo que quieren pagar, pero bueno. Prácticamente no se habla de las pensiones. ¿Y por qué digo así? Porque las pensiones son un pedote del cual la gente no se da cuenta. Bueno, tampoco dimensiono tal cual el problema de las pensiones. Porque es tan grande que realmente digo, pues yo nací hace poco, ¿qué pedo? ¿Qué vez que está pasando? Y las pensiones es un elefante en medio de la habitación. Todos saben que está ahí, pero no nos educan sobre ello, no nos hablan de por qué es un problema, no nos hablan de es un pedo las pensiones y no se da la relevancia del cual se tiene y pues eso, pensiones. Tengo unos problemas con mi computadora, se está muriendo. Ya no estoy hablando de mi tesis, así que tengo que cerrar esto. Tal vez si hago esto, se está muriendo mi computadora. No te mueras tanto. Voy a quitar esto también. Yo creo que ya. Voy a sacar otra cosa para ver mis apuntes. Ok. Las pensiones. Es una, bomba que tiene cronómetro del 2023 para arriba.
Va a ser un problema político, ya ni siquiera social, que lo va a ser, sino político. Va a haber decisiones um, impopulares que sí o sí se tienen que tomar. Y en vez de empezar a solucionarlo ahorita, no tienen los huevos, como ya lo he mencionado en todos estos capítulos, no tienen los huevos para solucionarlo. No los van a tener, ni la cara, ni la autoridad moral, nada. Y no van a hacer nada, y le van a, como todos los presidentes, como cualquier presidente, le van a pasar los problemas al que sigue. Y el que sigue, al que sigue, y el que sigue, al que sigue. Van a intentar ahí como tipo, voy a echarle pintura a la caca para que no se vea tan caca, pero así va a seguir siendo caca, le eches pintura, le eches cal, para dejar de oler por un momento, pero de que es un problema, es un problema. Y es importante, al menos para mi generación, hablar sobre las pensiones. Tal vez los que ya se pensionaron no, pero los que están por pensionarse, los que nos aún no ni remotamente en el estándar de mi población habla de pensiones, pero yo ya estoy pensando en una forma alternativa de hacer dinero, porque ese futuro, si es que estamos vivos, ese futuro se ve bastante difícil. Pero bueno, pensiones. No se da la relevancia de nuevo, sorpresa, no tan sorpresa. Y digo de que es un problema del cual se tiene que empezar a tratar ahorita, porque es un problema tan grande que no se puede solucionar de un mes a otro. Tiene que ser de años, tiene que ser una preparación antes para que no te estalle la caca en la cara. Y tiene que ver con elevación de impuestos, generar impuestos o gastar menos. Más impuestos, en el sentido de los que ya existen, que sean más. O de los impuestos que hay, por decir de alguna forma, 5 impuestos, ahora que haya 7, que haya 8. O dejar de gastar tanto dinero, tirar tanta basura o quemar tanto dinero en proyectos estúpidos, como tirar dinero a Pemex, que es ni siquiera es empresa, ya es un cadáver muerto, ya ni empresa es. O dejar de inflar, como esto que acabo de decir, de que la Sedena dio un comunicado de que ya no se va a inflar tanto más el precio de la construcción del aeropuerto. Y hablan de 1,000 millones de pesos, que igual pues no solventaría mucho del problema de las pensiones, porque el problema de las pensiones es peor que construir ese aeropuerto. Es insostenible el actual sistema de pensiones a largo plazo, ni el anterior, ni tanto este por culpa del anterior. Es un pedo que tal vez hable de él en algún otro podcast, pero veo que ya me estoy tardando mucho en esto. Siguiente, la empresa alemana. Oh, sí. Bueno, me brinco otra vez. Sí, de eso del Tren Maya voy a hablar después mejor, porque está muy largo también. Me brinco otra vez del charco a Estados Unidos. Estados Unidos hace obligatoria la vacunación entre los funcionarios. Se tienen que vacunar, sí o sí. ¿Qué más? La empresa que hizo la vacuna más mundialmente reconocida y aceptada, Pfizer, ya está haciendo pruebas clínicas, bueno, pruebas de la vacuna en general, en niños, literalmente niños. Ya pronto llegan a bebés y recién nacidos de 5 a 11 años y empezaron esas pruebas. La FDA, la Asociación de Regulación de Drogas y Alimentos de Estados Unidos, ya aprobó la vacuna para niños jóvenes de 12 a 18 años. Ya están vacunando a esas personas de esa edad. En México ni pregunten, Les están peleando, el gobierno está peleando 200 vacunas de amparos, así que ni pregunten en vacunar a los más de 30 millones de menores de 18 años. México sigue sin tener restricciones de COVID, sigue sin vacunar lo suficiente. En este verano de este año, por eso tuvimos el pico. Hubo ese pico porque ya de plano la actividad turística aumentó 137% de lo de
el registro del 2020. Entonces ya no hay ningún tipo de preocupación por parte de las autoridades. 3.384.599 turistas entraron, internacionales, de afuera a México. No pasa nada, pero espero que no contagien a gente. Ya. Recién pasó una semana de las clases presenciales en... Bueno, ya una semana, ya pasaron varios días. No, sí, una semana. De... Bueno, ya desde que publicó esto, ya pasaron 4 días, 5 días más o menos. De que se terminó la primera semana de clases en línea. De clases en línea, oh, estoy traumado. De clases a distancia. Estoy traumado, acabo de decir clases a distancia otra vez. Bueno, tampoco es lo mismo, pero en mi día son algo. Bueno, presenciales, niños, clases presenciales, de que volvieron. Ya pasó una semana. Los datos en el siguiente no son buenos. Bueno, ningún dato es bueno sobre pandemias, pero bueno, ya hay datos. Los quiero revisar bien. Quiero saber más sobre ellos, etcétera. Ya salieron. Spoiler, no salió bien, ni va a salir bien. Ya están cerrando. Ay, no. Es que nada más me acuerdo lo que dijo la secretaria de Educación y se le ve. Nada más se pone ahí en el. Nada más se pone en el pupitre de presidencial. Se le ve que no sabe lo que está pasando. Se le ve que no sabe ni hablar. Se le ve que. ¿Qué está haciendo ahí? Es que son. ¿Qué está haciendo ahí? Bueno, se le ve, se le nota. Y cuando habla, no, mejor ni para qué hablaba. Pero bueno. Delfina Gómez, nuestra secretaria actual de Educación. Y, sorpresa, durante toda esta decisión polémica de la secretaria de Educación, medios digitales dieron la noticia de que ella... Bueno, no dieron ellos la noticia, pero pues le dieron más difusión en este momento. Porque el Instituto Nacional Electoral realizó una auditoría como tal, pero una investigación tal cual de cómo triangulaba recursos de los trabajadores en Texcoco, de cómo usaba los recursos para promocionar el partido del partido del gobierno, partido del cual ella milita también. La secretaria de Educación triangulando recursos para promoción política y sigue en el cargo. O sea, cuando está ahí hablando sobre educación se le nota que no sabe lo que está hablando. Pero calladita, pero bien que sabe mover dinero. Entonces, esta señora tiene cobre, pero no para educación. Y tenía aquí otros 2 temas. Los voy a mover. Tenía 2 temas. Uno muy largo y uno que me salté. Ese no lo voy a decir, ya medio flojera. Ah, el Tren Maya, aquí está. Ay, spoiler, Tren Maya. Bueno, 2 temas que ya estoy viendo que está muy largo esto. Para el siguiente capítulo. No es tan relevante para saberlos tan pronto, pero son importantes de hablar. Spoiler, compañere. Sí, voy a hablar del compañere. Se identificaba como pronombres masculinos. Sí, el compañere. Y el Tren Maya. Y me quedan pendientes los datos de las clases presenciales. Spoiler, no fue bien. Y pues eso fue prácticamente la sección de noticias. Ahora la cosa personal. Que ya 1 hora, 14 minutos. Ya qué pedo, cómo sé cómo hablo. Solo voy a hablar de música. Y va a ser rápido. Estoy abriendo mi teléfono. Quiero enseñar. ¿Se verá bien? Sí, de día. Ok. ¿Se ve? En video se está viendo. En audio estoy enseñando una portada del álbum este que recién sacó 21 Pilots.
que es Scale and Icy. Escamado y congelado, algo así. Es una portada muy bonita con un dragón, fondo rosa, colores pastel muy bonitos. Se esperaba, según el análisis, la metacrítica popular, se hablaba de este álbum que iba a ser exactamente como es, y lo fue, y muy bueno. Estoy traumado con este álbum, sorpresa. Es un álbum feliz. Yo no soy una persona muy feliz, y es un álbum feliz y me hace feliz porque expresa de una forma bastante inteligente la felicidad. Y no es felicidad tipo azúcar, flores y muchos colores, las chicas super. No, es más un feliz de una persona que ya estuvo triste. Y no sé si eso es triste, pero me gusta. Es una persona que sabe que estuvo triste. Intenta ahora ser feliz. Intenta hacer cosas ridículas y imagínense un emo intentando dejar de ser emo, ya no usar ropa negra y así, tratando de usar estereotipos. Esa situación en la que le empecé a sonreír y así, y que tú fuiste esa persona que la acompañó, y no tanto por ser emo, sino por las necesidades emocionales que tenía y así. Este álbum es esa evolución de ser una persona con necesidades emocionales y sociales importantes, al menos hablando conceptualmente. No sé si de los autores, de los cantantes del grupo este, pero es un álbum tan chocante para los fans que ellos tenían, que entiendo por qué lo odiaron al principio, y entiendo por qué aún lo odian, y entiendo por qué aún pocos entiendo por qué pocos lo aprecian tal cual es, porque las personas cambian a su ritmo, hay personas que ni cambian. Entonces esa simple realidad destruye el álbum en sus fans. Y es un gran álbum. Hay dos canciones que se parecen a su música anterior que esas sí no me gustan, pero entiendo por qué están. Entiendo por qué están. Uh, y ya. Últimamente he vuelto a un álbum. Lo estoy enseñando en pantalla, en video. No se alcanza a ver bien, pero bueno. Igual tampoco se pierde nada. Está enseñando la portada de un chico, Basi, con palomas de fondo y él en primer plano, así en primer plano, como un retrato, muy azulado, muy lo-fi. Es un buen álbum de 2019, ¿sí? Pre-pandemia. Sí, pre-pandemia. Es un álbum muy bueno que he estado revisitando últimamente porque se llama Soul Searching, que es búsqueda del alma, búsqueda del alma. Es un buen álbum, es un álbum triste de R&B, no sé si trap, R&B, pop, hip hop. Es un buen álbum con una narrativa bastante definida. Tal vez no disfrutable todos los días, pero justo ahora es lo que necesito escuchar. Necesito tranquilidad, tristeza, porque estoy muy ocupado pensando en pandemia, tristeza. No, pero es un buen álbum que estoy escuchando mucho, junto con el del Lorde, Solar Power, que se mueve, se ve en video, no lo están viendo en audio, porque no ven, es audio. Un gran álbum, lo pensé desde el primer momento que lo escuché, lo pensé tiempo después, aún lo pienso, sigue creciendo, es un buen álbum, rockero, pero no rockero, acústico, instrumental, psicodélico y alternativo, extraño, sabroso. Un buen álbum, momentos de intimidad, momentos de fiesta, momentos de cosas raras, momentos de ascensión, momentos de como esto que está sonando, creo que no se alcanza a escuchar también. Oh, justo se acabó la canción, gracias. Le voy a subir un poco, algo así es el álbum. En modo zen el álbum, y es un gran álbum. Realmente sí siento que se crece con el artista, y esa es mi conclusión. Después en el tiempo, ya cuando lo esté más procesado, sí hablaré más del álbum, pero X.
Eh, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Se me olvidó apagar la cámara. 2. No me quiero acostumbrar a las notas extra porque solo aumentan innecesariamente pues esta cosa. Solo quería decir que pues eso, muchas gracias por escuchar, muchas gracias por estar y hasta la próxima. Estoy saludando en video, pero